¿Cómo están? Vamos a leer la palabra. Es San Mateo capítulo 9. San Mateo 9. Vamos a leer desde el 1. Si han encontrado, yo voy a leer. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Hasta aquí hemos leído. ¿Cómo están? Vivimos en el mismo mundo, pero es un poco distinto cuando venimos a tener culto, ¿verdad? Oímos la palabra, pensamos, y cuando van a la casa también hay varias cosas, y yo sé que cambiará el diálogo, pero nos sentimos agradecidos por una cosa: el Señor Jesús vive en medio de nosotros. Pero cuando leemos es tan increíble porque el Señor, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le dijeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El paralítico, mientras que vivía, imagínense qué dificultad habrá tenido, pero justamente el Señor vino a aquella ciudad. Y no sabemos si Jesús le conoce o si no le conoce, pero vino el Señor Jesús. Y rápidamente habían traído a Jesús. ¿Por qué? Para que le cure. Y el Señor, sin titubear, lo cura. Luego el Señor Jesús, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Habían llevado al paralítico y lo trajeron junto al Señor Jesús. En el corazón de ellos tenían fe. Este paralítico es nuestra familia. Él es, él es parte de nuestra familia, pero si encontramos al Señor Jesús, le curará. Y el Señor Jesús llegó a venir a la ciudad y ellos le trajeron. Y el Señor Jesús, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado. Él estaba en otro barrio y en la barca vino aquí, pero lo habían traído al enfermo. Vamos rápido, que si Jesús viene, lo podrá curar. Traigan rápido, sí. No sé si lo llevaron en la carreta o en brazos, no sabemos cómo. Pero ¿qué le dice el Señor Jesús? Y el Señor Jesús dice, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y al enfermo le dice: ten ánimo, has obtenido el perdón de los pecados. No le dice para que se cure, sino le dice: tus pecados te son perdonados. Entonces el Señor Jesús, esta enfermedad le dejó así al paralítico, pero la gente
se puso a pensar y el Señor Jesús le dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Entonces el escriba le dice, él, él está blasfemando cuando le dice, tu fe, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los escribas le dicen, blasfema. Y luego le dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. El Señor Jesús, conociendo el pensamiento de ellos, dice, porque pensáis mal en vuestros corazones. La palabra que dice, tus pecados te son perdonados. Y cualquiera puede decir, levántate, toma tu leche y anda, pero nadie le puede hacer caminar. Pero, hijo, tus pecados te son perdonados, despojándose del pecado. El poder del Señor trabaja en él y estábamos en medio del Señor Jesús, atrapados por el pecado. Y esta palabra nos lo dice la palabra. Cuando vamos a la iglesia, llevamos la vida de fe. Cada persona tendrá diferencia, pero en realidad, viniendo al Señor Todopoderoso, ante el Señor Jesús, el que podamos contar nuestro corazón, con ese solo hecho es muy bendito. Además, en la hora del servicio, sobre Jesús, sobre la palabra, el oír, es algo muy importante. Por lo cual, aquellas dos cosas cuando se juntan y este enfermo dice, si no tiene la fe de que Jesús le curará, el Señor Jesús, si cree de que le va a curar, de que cree, pero el problema es el encuentro con el Señor Jesús. Jesús sabe el corazón de ellos. Vamos para curar al enfermo. Y es cierto que Jesús ha ido con ese corazón allí. Cuando vivimos la vida, tenemos mucha dificultad, tenemos mucho cansancio. ¡Qué tormento! ¿Cómo vamos a vivir así? Sí, hay gente que se desespera, pero por contrario, si nosotros oramos ante el Señor Jesús, esta persona se curará. Si yo muestro al Señor Jesús, esta persona se curará. Jesús puede curarlo, no le va a dar la espalda. Todo esto en nuestro corazón cuando surge, el enfermo se cura, y cuando se cura el enfermo, cuán feliz habrá estado. Señores, entre nosotros, digamos que era un enfermo y si se cura después el perdón del pecado, imagínense qué felices y agradecidos nos sentiremos. Después de obtener el perdón del pecado, es cierto que tenemos el corazón de agradecimiento, pero al curarse la enfermedad, realmente tenemos gozo y felicidad ante el Señor Jesús. En primer lugar, Jesús vino para rescatarnos y aquella gracia desea otorgarnos, por lo cual lo más importante al creer en el Señor Jesús, Señor, soy pecador, perdóneme. Muchos oran de esa manera, pero en realidad muchos no pueden despojarse del pecado, pero en nuestro corazón, no se ve, pero Jesús está aquí y mi enfermedad se va a curar. Y con ese corazón nos acercamos ante el Señor, por lo cual no vemos ante el Señor Jesús, no vemos al Señor Jesús con los ojos. Este es muy difícil, este problema. Ojalá que el Señor me lo cure. Y cuando vamos con ese corazón ante el Señor, el corazón de Jesús y el corazón de ustedes es uno. Y surge la manifestación en el que se curan. En nuestro corazón, simplemente no es que vamos hacia ante el Señor Jesús de manera formal. El Señor nos cura, nos guarda, nos ayuda. Sí, por lo cual sin ir al hospital, por el Señor Jesús, mediante la oración, mediante la fe, hay muchas personas que se curan. Y al contrario, gente que tiene enfermedad, hay muchas personas que todavía no se curan. Ellos también, cuando vienen con la fe y hay probabilidad de que ellos pueden curarse y la Biblia nos lo dice. Verdaderamente, dentro de la vida que nosotros vivimos,
Hay muchos problemas, enfermedades, dificultades, pobreza y a veces el cultivo no nos va bien. Hay varias cosas. Pero si nos enfocamos a ver en esta Biblia, pase lo que pase, realmente en la sequía, cuando no obtenemos el cultivo y obtenemos la mitad de lo que se debe obtener, no se enojen. Señor, hemos cultivado, pero el tiempo no era bueno y ha reducido el cultivo. Permítanos su gracia. El Señor nos da la dificultad. ¿Por qué? Cuando pasamos por la dificultad, manera, método del hombre, más que eso, tenemos la oportunidad para poder hablar ante el Señor. Y ante aquello nos acercamos al Señor y conocemos el corazón del Señor. Y si tenemos aquella fe, el Señor se gozará, el Señor estará feliz. Porque ustedes pasan dificultad. ¿Por qué esta casa? ¿Por qué siempre vivimos así? Cuando esto se cura, surge otro problema, otro problema. Ya no voy a más poder seguir viviendo. Y uno puede estar así enojado. Uno puede atormentarse. Uno puede estar triste. Pero dentro de nosotros, pase lo que pase, esto no se va a resolver porque yo llore. Esto no se va a resolver porque me enoje o porque esté rabioso. La Biblia nos lo dice a nosotros. Jesús, nuestro Hijo, no está bien, está enfermo. Seriamente, abran el corazón y tenemos que tener la costumbre para orar, sea lo que fuera, mediante la fuerza de Jesús. No hay nada que no pueda resolverse por la fuerza de Jesús. Por lo cual en nuestro corazón, Señor, no se ve ante mis ojos, pero confío que usted estará vivo. Abriendo los ojos no lo puedo ver, pero Señor, usted sabe mi situación, la situación de mi familia, usted sabe todo. Hay hospital, hay un lugar en donde podamos recibir tratamiento, pero más que cualquier otra cosa, quisiera que el Señor Jesús resuelva este problema mío. Y con un corazón de ruego, si nos acercamos con la fe de creer en el Señor, sin lugar a duda, trabajará en medio de nosotros. Entonces, Señor, yo soy carente, yo soy débil, hago lo malo, tengo mucho pecado. Y yo soy una persona que se merece ir al infierno siendo desechado por usted. Pero el Señor Jesús derramó la sangre por mí. Y todo el castigo del pecado, Él lo recibió. Y me siento agradecido. Y todos nuestros hijos le agradecemos porque le ha permitido la salud. Señor, somos frágiles, permítanos una nueva fuerza. Y queremos que todos nuestros hijos crezcan con salud. Y que sean utilizados en la obra del Señor. Que sean siervos preciosos. Y de esa manera, con la fe de creer en el Señor, si oran con todo corazón, el Señor les va a oír. Ustedes deben saber, viviendo la vida, no solamente hemos tenido buenas cosas, he tenido dificultad, ha habido problemas. No solo yo, viviendo la vida. No hay nadie que deje de tener sufrimiento, no hay nadie que deje de tener problemas, no hay nadie que deje de tener la angustia. Ay, qué rabia, ¿por qué en nuestra casa cuando uno acaba viene el otro y otro lo otro? Y hay gente que siempre se enoja. Porque uno se enoje, no es que puede cambiar algo. Solamente el ambiente se hace salvaje, solamente la familia se enoja. En ese momento, cuando tenemos la dificultad, cuando ya no podemos más, cuando ya no sale más, ¿por qué a todos le va bien y a mí me va mal? El Señor parece que me dice que me apoye en el Señor Jesús. Aparte del Señor Jesús,
No hay nadie que me pueda ayudar. Señor, ayúdeme. Señor, permítale la salud a mi hijo. Señor, que pueda curarse, que quede limpio, que pueda correr. Esta plática, no solamente porque el niño esté enfermo, sino cuestiones de la familia cuando haya muchos problemas. No estén rabiosos, enojados, sino que cerrando los ojos, pensando, clamen el nombre del Señor Jesús. Y en el corazón de ustedes habrá una gran calma. Cuando vemos al hijo que tiene un cuerpo frágil, nos duele el corazón, realmente sentimos un gran dolor. Pero Jesús, nuestro hijo ya está bien. Sé que él no está bien. Él es una realidad que ha nacido de esa manera. Señor amado, cure a ese niño, déjele perfecto y que toda la vida podamos alabar al Señor Jesús hablando de ese niño y queremos vivir agradeciendo al Señor. Entre ustedes habrá grandes y pequeñas cosas y con eso acaba. Pero en esta ocasión, el Señor seguramente, ahora Él ha oído mi oración y Él lo resolvió. Jesús, muchas gracias. No se ve ante los ojos, no podemos ni platicar. Pero ¿cómo es que podremos estar cercanos al Señor? Y cuando ocurre ello, en silencio orando, orando una vez, y si no nos sale en la segunda ocasión, en la tercera ocasión, y un día el niño ha mejorado. Ay, Señor, estamos muy agradecidos. Oh, ha mejorado su cuerpo. Ya, espero que se cure perfectamente. Gracias porque me ha dado la gracia. Si uno tiene este corazón, el niño aunque esté enfermo, aunque no sea eso, aunque tiene dificultad en la familia, cuando surge un problema o cuando hay diluvio, puede que haya varios problemas. En ese momento nosotros que decimos con nuestra fuerza, puede que haya alguna manera para resolverlo con nuestra fuerza, sea lo que fuera. Hay cosas que por más que tratamos, no nos sale. Nosotros pasamos por la dificultad, debemos sufrir. Parece que fracasa, entramos en bancarrota. Puede que lleguemos hacia ese nivel, sea cual fuera la familia, es así. Nosotros, ¿por qué necesitamos al Señor Jesús? Señor Jesús, yo no tengo fe, yo no sé ni orar, y por más que yo oro, nunca, casi he recibido alguna respuesta. Este problema es una gran herida para mí. Yo quisiera hallar la ayuda de usted. Orando, quisiera que usted resuelva este problema. Verdaderamente, Señor, quisiera que usted me revista de su gracia. Y verdaderamente, aunque es un problema muy imposible, quisiera, si esto se resuelve por el Señor Jesús, toda mi vida, creo que yo no voy a olvidar eso. Con todos los que me encuentro, quisiera decir, Jesús me ayudó, por eso esto se resolvió. Realmente esto ha sido imposible humanamente. Si no es por Jesús, ¿quién podría ayudarme? Cuando uno tiene ese corazón, poco a poco nos acercaremos más al Señor Jesús. Ustedes han nacido por el Padre y ustedes han sido criados y ahora son mayores. El Padre nos curó, nos permitió ir, nos dejó ir al colegio y tenemos el corazón de agradecimiento hacia los padres. Obedecemos a los padres. Sea quien fuera, tiene ese corazón, será muy natural. Solo que el Señor Jesús no se ve ante los ojos. El Señor Jesús, cuando oramos, ahora no nos responde, pero
Hasta los padres de la carne, cuando le pedimos, ellos nos guardan, ellos nos oyen, pero Dios, que no es carne, cuando nos ayuda, muchas gracias, oramos ante usted, usted nos guarda, nos ayuda, y si vivimos con esa fe, la vida de ustedes cambiará con toda certeza. Yo desde pequeño iba a la iglesia, yo iba y siempre desde la primaria iba. Yendo a la primaria, siempre yo congregaba. A los 10 años, creo, pasando los 10 años, en ese momento, el pastor decía, este pecador sucio, oramos en el nombre del Señor Jesús. Y nosotros teníamos que arrepentirnos del pecado. Yo también tengo pecado. Y un día, yo ante el Señor, yo había comido el caqui de la casa ajena, la manzana, había hecho lo malo, perdóneme. Lloraba. Después de orar, ¿será que el Señor me ha oído? Seguramente, ¿será que he sido perdonado? Y, pero en lugar de estar callado, Señor, yo hice mal esto, soy malo, yo no debía hacerlo, pero en mi corazón me surgió el deseo, comí el caqui de la casa ajena. De esa manera yo me pongo a orar y en mi corazón siento una gran paz. Después, mientras que vivimos en varios aspectos, nosotros tenemos problemas, nos equivocamos. En ese momento, ¿qué tienen que hacer? Mirar la Biblia. Y cuando ustedes leen la Biblia, hay muchas personas que han cometido el pecado y hay palabras. Ahí vemos versículos. Esta palabra me repercute a mí. Señor, realmente he hecho algo malo ante usted. No hay manera de cómo tratarlo. Señor, permítame su gracia. Perdóneme y que ahora más. Quisiera que nunca más ocurra esto. Señor, echando todo mi corazón, me apartaré ya de esto. De esta manera, en medio del Señor y yo, cuando el pecado está en medio de nosotros, no es que pasamos por la dificultad, sino que cuando nos arrepentimos y cuando nos confesamos y cuando estamos enfermos, cuando el niño está enfermo, cuando está frágil y oramos al Señor. Al comienzo, no es que al momento que terminamos de orar se cura. A veces necesitamos tiempo, tarda, pero cuando el niño se cura, sea una semana o 10 días, y si el niño se cura después de ello, el Señor nos oyó y realmente ha permitido la salud a mi hijo, claramente así lo veremos. Entonces ustedes vuelven a orar, Señor. Oramos por el pie, pero ahora anda corriendo. Muchas gracias. Y cuando ustedes oran con la oración de agradecimiento, nos acercaremos más al Señor. Y cuando nos acercamos más al Señor, como fuese, al momento que terminamos de orar, se curó, sea cual fuera el problema, cuando oramos ante el Señor, todo se puede. Y nos acercaremos más al Señor. Y luego, más que cualquier otra cosa, en nuestro corazón, un ser como yo, hemos orado y tras la oración, el Señor ha permitido la salud a mi hijo. Un niño como yo, tan sucio, ha orado y el Señor me ha oído y me ha respondido. Cuando llegamos a tener ese corazón dentro de ustedes, la fe de crecer en el Señor Jesús crece en ustedes. Al comienzo dirán, ay, ¿por qué ahora no me va a salir? Así puede que piensen, pero mientras que van orando, Dios trabaja. Y en realidad, después de que oran, el Señor Jesús, ojalá que oiga, lo escuchó, me ha respondido, me siento agradecido. De esa manera, la fe de creer en el Señor va creciendo, no solamente la enfermedad. Todo es así, viviendo la vida. He vivido en medio de la paz, pero
este problema ha sido serio. Mediante mi problema es difícil de resolverlo. Señor Jesús, quisiera que usted me ayude y detalladamente, por favor, detalladamente hablen, cuéntenlo. Y cuando pasen por la dificultad, no todo, ¿verdad? Hay mucho, por más que otros no lo digan ante el Señor que me ha guardado hasta este momento, le agradezco. Estaba muy enfermo, pero Señor, le agradezco porque me ha curado. Señor, por el Señor, ahora puedo vivir con salud. Cosa que no puedo hacer con mi fuerza, Jesús lo ha hecho y le agradezco. Si Jesús y mi ser es igual, Jesús en lugar de trabajar, yo podría trabajar, pero Jesús nos dejó más carente, más débil que Él. ¿Por qué? Yo me puedo curar, pero si hubiese oportunidad para acercarnos al Señor, qué bueno. No solamente cuestión de la enfermedad, cuestión del alma. Si de esa manera nos bendice, no habría una verdad más bendita que ello. Aquí vemos, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando aquí vemos, no sé si el Señor Jesús estaba en la isla o parece que hay un mar porque tiene que ir con la barca. El Señor Jesús fue en la barca, pero el paralítico, Jesús vio la fe de ellos y ¿por qué le habrán traído al paralítico? Jesús, mire, no, estaba enfermo, estaba acostado y vino para curarlo. El Señor Jesús, al ver la fe de ellos, ¿la fe se ve? ¿Se ve la fe? ¿Se ve el odio? No se ve. Uno tiene que expresarlo. Viendo la fe, le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. En lugar de curarle al enfermo, le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Qué podemos sentir mirando ello? Él no era enfermo, pero cometió el pecado, por eso Dios le dio esta enfermedad. Así podemos sentir, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. Y algunos escribas, este blasfema. Y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, dijo: porque pensáis mal en vuestros corazones. Y luego dice: porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? ¿Qué es más fácil los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Viene a ser lo mismo. Pero el Señor Jesús le dice: tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Es la misma palabra. Había oído aquella palabra. ¿Qué sería más fácil? Cuando le cura la enfermedad, los escribas por dentro dijeron: este es blasfema. Jesús le curó la enfermedad y le dice: blasfema, pero este está enaltecido. Es absurdo. Pero Jesús le dice: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? El Señor le dice levántate y anda, y luego le dice los pecados te son perdonados. Pero era maravilloso. Nosotros también, de la misma manera, esta persona está enfermo. Podemos equivocarnos y por el pecado, para exhortarnos, muchas veces nos da angustia, sufrimiento. A veces estamos enfermos o surge algún problema
o los niños se enferman, nos vamos ante el Señor entonces y decimos, Señor, ¿qué es lo que hice y usted me deja así a mí? Piensen, verdaderamente he mentido mucho y a Él le molesta y yo soy orgulloso. Señor, tenía ese corazón, perdón. Ahora voy a corregir ello. Permítale la salud a mi hijo. Si uno tiene ese corazón, en la relación entre el Señor y nosotros, aunque no se ve, podemos platicar de esta manera. Algo más importante, digan lo que digan. Jesús les puede oír, sí o no. Está lejos. ¿Cómo va a oír lo que yo digo en el cielo? Absurdo. No. Entonces no habría ni necesidad para orar al Señor. Cuando oramos, muchas veces el Señor nos responde y muchas veces, hay veces que no nos responde. A veces no nos responde en todo, pero cuando nos responde, ¿qué tenemos en nuestro corazón? Dios lo ha hecho. Si Dios no lo hace, ¿cómo puede ocurrir algo así? Sintiendo de esa manera, agradeciendo al Señor sobre el corazón que tenemos. La Biblia nos lo dice. Sea cual fue la dificultad que tengan, el problema que tengan, cuando no creen en el Señor Jesús. A veces nos preocupamos, pero ¿qué es lo bueno de las personas que creen en Jesús? Podemos resolverlo con nuestra manera, pero Jesús está dentro de nosotros y decimos que quisiéramos que usted lo resuelva orando al Señor. Señor, tengo este problema. Mi hijo está así enfermo y mi hijo debe de graduarse la universidad, pero ayúdenlo para que lo haga bien. Los padres deseamos que a nuestros hijos les vaya bien, que cuando están enfermos que se curen. Somos padres de nuestros hijos. El Señor Jesús es Jesús de nuestros es Jesús de nuestros hijos. Cuando es nuestro hijo y está enfermo, nos duele el corazón. Jesús, óigame, si usted tiene el mismo corazón, se gozará en curar a mi hijo. Y así, señores, cuando hablamos ante el Señor con todo lo que nos ocurre, detalladamente, cuando oramos al Señor, el Señor le oirá y con gozo le curará y ustedes podrán obtener la salud. Detalladamente. Entonces, ¿qué tendrá necesidad de ir al hospital? Ay, todo el hospital se cerrará. Hay gente que piensa así, pero algunos, el ir al hospital, sí, es mucho mejor a veces. Y los que tienen fe, es mucho mejor que tener fe. Entonces, los que tienen fe, el Señor nos ama y en esta ocasión, con todo corazón, si oro al Señor, cuanto fuese, nos va a poder curar. No hay nada que el Señor no pueda hacer. En adelante, si el Señor nos cura, será mucho mejor que ir a ese hospital con ese corazón. Si vamos, a veces pensamos que es muy obvio. Yo también. A veces les recomiendo para que la gente vaya al hospital. Contrariamente dentro de mí, este problema, esto es muy difícil hasta en el hospital. Jesús debería ayudarme. Yo voy a orar al Señor. No tengo ni cara para orar porque no es que hago muy bien las cosas. Yo sé que soy carente, pero con todo corazón quisiera orar para curarme de esta enfermedad. Problema de los hijos, problema de la familia. De manera remota. Ay, otra vez surgió. Qué difícil esta vida. No solamente estén quejándose, sino que el Señor me da este problema para que yo clame al Señor Jesús. Si el Señor Jesús puede curar esta enfermedad, ¿qué puede ocurrir? Nos acercaremos al Señor Jesús. Realmente antes era así, pero el Señor me va a ayudar. Y así es. No solamente aquel problema, sino cuando hablemos de otro problema ante el Señor, nosotros sí oramos. Señor, yo creo en el Señor Jesús. Realmente viviendo hasta ahora, ha habido grandes y pequeños problemas, pero en cada momento yo estaba angustiado por aquel problema,
pero todo terminó de manera bella. Yo confío que el Señor Jesús está dentro de mí. Si no es por el Señor Jesús, ¿quién haría esto? Le agradecemos. En adelante no puede dejar de haber angustia, sufrimiento en cada momento que ocurra ello. Confiamos que el Señor me ayudará. Y con la fe, si nos vamos ante el Señor Jesús, sea los hijos, sea la familia, háganlo si ustedes pueden con su fuerza, pero hay maneras que nosotros no podemos hacerlo y eso surge en gran manera en nuestra vida. Por eso nosotros, no es que hemos sido respondidos en todo, pero en cada momento oramos con el Señor Jesús y varias veces hemos sido respondidos y tenemos la experiencia. Y ustedes viviendo la vida, no solamente tienen cosas que pueden arreglar con su fuerza, a veces hay cosas que no podemos hacer con nuestra fuerza. No estén enojados, rabiosos simplemente, en silencio. Jesús, yo no puedo resolver esto, pero no hay nada que usted no pueda hacer. Quisiera que usted me ayude. Con ese corazón de ruego, si ustedes oran, el Señor Jesús va a oír la oración de ustedes. Y si el Señor Jesús les oye, en ese momento tenemos la experiencia. Nos oye. Por más que surja, vamos a orar. El Señor nos va a curar. Y ante el Señor, no solamente cuestión de la salud, esto y aquellos casos, o cuando la casa se derrumba, o cuando surge una sequía, cuando hay un problema. No estén decepcionados y cuando no les va, después patalean, ya no puedo seguir más. Y uno así actúa ante el Señor Jesús, si se acerca y ora. El corazón de ustedes se acercará mucho más al Señor Jesús. Y cuando ustedes son respondidos por la oración, habrá gente entre ustedes que ninguna vez habrá sido respondido. No piensen así. Oren con calma y cuando les respondan, el Señor la ha resuelto como yo oré. ¿Cómo que eso es respuesta? Eso es por casualidad. No, no es casualidad. Yo confío que esto es una respuesta de parte de Jesús. Poco a poco, ustedes se acercarán al Señor Jesús y no hay necesidad ni de pagar porque ustedes se curen. El Señor Jesús no les dice paguen $50. Verdaderamente, con la fuerza del hombre, si pudiésemos vivir, si podemos ir al hospital, y claro, podemos curarnos, pero si nos apoyamos, si aprendemos la manera de apoyarnos en el Señor Jesús, es mucho más bendito, es mucho más glorioso. Y cuando hallamos en 2 ocasiones la ayuda del Señor Jesús, crece la fe en el Señor Jesús. Y el Señor nos va a ayudar ante este problema. Pero la mayoría de las personas, con la manera del hombre, porque no se ve, y claro, no, y si se cura en el hospital no hay ningún problema, pero cuando nosotros experimentamos al Señor Jesús en 2 ocasiones, cuando realmente ocurre una gran dificultad en mi vida, cuando tengo alguna dificultad, he tenido en varias ocasiones, mediante el Señor Jesús lo he resuelto. Desde ese momento me acerqué más al Señor y tengo el corazón de apoyarme en el Señor. Hasta ahora, viviendo con el Señor, en 2 ocasiones mediante esta dificultad. Por más que vayamos al hospital no podemos, por más que vayamos no se puede. Pero qué quebranto. Oramos ante el Señor Jesús. En silencio, oramos una ocasión y oramos otra vez en medio de la familia y otra vez oramos ante la vista de los hijos. Papá ha orado y mira, te has curado, ¿verdad? Entonces la fe crece en los niños y tiene una relación más cercana con el Padre. Sea dificultad o enfermedad, no piensen que es algo malo, sino mediante ello. El Señor quiere surgir la fe en medio de nosotros, la fe de creer en el Señor. Cuando oramos en 2 ocasiones y el Señor nos responde, el Señor oye una oración de un ser como yo. Qué bendito, me siento agradecido, qué bendito.
y con gozo ante el Señor uno se acerca, y si vive la vida de esa manera, no habrá una cosa más bendita que ello, estoy seguro, ¿correcto? En nuestro corazón. No solamente estén angustiados, yendo ante el Señor Jesús, por dentro apoyándose en el Señor Jesús. Si ustedes se acercan al Señor Jesús, cuando más se acerquen a ustedes, ustedes podrán tener la experiencia de que las dificultades se resuelven, tendrán más experiencia y será muy bendito.